Saludos mortales. En este vídeo hablaremos de la importancia y del simbolismo del sombrero de paja, este ya icónico objeto de nuestro manga favorito, One Piece, y estoy seguro de que os va a encantar. No es una teoría, está fundamentada en hechos que os iré exponiendo a lo largo del vídeo y veréis el profundo simbolismo y significado que tiene para la cultura japonesa y en general, y además podréis apreciar hasta qué punto Oda lo tiene todo pensado en su serie. Seguro que no se os han ocurrido algunas cosas. Así que Nakamas, vamos a ello. El sombrero de paja se ha utilizado como símbolo en diversas culturas y contextos a lo largo de la historia. Algunos ejemplos de ello son los siguientes. Simboliza un estilo de vida rural, de trabajadores y gente de a pie, en oposición al poder fáctico establecido. Simboliza la simplicidad, el trabajo duro y la conexión con la tierra, ya que está hecho de elementos naturales como bambú o paja. Eso nos cuadra con Luffy y el linaje de los Di que representa, que son denominados enemigos de los dioses, quizás también por su conexión con la tierra y lo tónico, en contraposición a las divinidades del cielo y lo uránico. Simboliza también, sobre todo en las culturas occidentalizadas, momentos de vacaciones, actividades al aire libre, ocio y en general una actitud despreocupada ante la vida, algo que también nos cuadra con Luffy. La más evidente, y pido que me den un premio por ello, es la de protección solar. Se ha llevado durante siglos como práctico accesorio para proporcionar sombra y protección de los rayos solares. En este sentido, el sombrero simboliza protección y funcionalidad, y me nace un primer comentario al respecto que no debería dejar indiferente a nadie a estas alturas del manga. Alerta spoilers. ¿No os parece curioso que nuestro protagonista encarne con su fruta al dios del sol Nika y lleve un objeto tan importante para toda la trama que sirva para protegerse del sol? Un objeto que para él lo es todo. No le importa ningún bien material salvo ese sombrero. Puede parecer contradictorio de entrada, pero los dioses son así, pueden proteger o pueden castigar. Pero ya vemos que no se ha revelado mucho aún sobre el sombrero, y para mí ha cobrado aún mayor relevancia y coherencia con todo lo del dios del sol Nika. Por último, y desarrollaré esto algo más por interés general, en algunas culturas como en Japón, el sombrero de paja tiene un profundo significado cultural y tradicional, y hasta se utiliza como atavío en ciertas ocasiones. Simboliza la tradición, la identidad y la importancia de la herencia cultural. De hecho, en vocabulario vulgar o como slang, Mugiwara, que es como llaman a Luffy en el manga en muchas ocasiones, se puede traducir como sombrero de paja, aunque su nombre correcto en japonés es kaza, y este tiene un gran simbolismo para la cultura japonesa. De hecho, quizás Oda optó por Mugiwara para no desentrañar ni desvelar más de la cuenta sus intenciones con respecto al sombrero de paja. Hay varias historias japonesas que seguramente han inspirado a Oda en esta temática y en cómo usa estos recursos con respecto al sombrero y ciertas ideas que se ven en la serie. Veamos una de ellas. Cuenta la leyenda que lo inventó un guerrero que lo usaba para esconder su rostro de los enemigos cuando hacía misiones secretas. Con el tiempo, el Kaza se asoció a la idea de esconder las intenciones e identidad reales de la persona, y lo comenzaron a usar samuráis, ninjas y otros guerreros. A medida que su uso se fue extendiendo por Japón, el sombrero de paja adquirió nuevos significados y simbolismo. En algunas áreas, se vinculó a la idea de mantener a raya a los espíritus malignos, por lo que la gente colgaba casas en sus puertas o los llevaba para que los protegiera de daños y de la mala suerte. También se usaba en rituales sintoístas para repeler energías negativas, y se decía que traía buena fortuna a quien lo portaba. Y con esto de nuevo acude Luffy a nuestra mente, con su gran determinación y suerte, que nunca sabemos del todo si es su destino o es que es un tipo muy afortunado por algún motivo. ¿Será quizás porque lleva el sombrero? En algunas zonas, el kaza llegó a simbolizar la idea de modestia y humildad, ya que podía cubrir la cabeza y el rostro de forma respetuosa. Vemos ciertos rasgos de modestia y humildad en ocasiones en Luffy, aunque algo disimulados con otros de egoísmo, como los dioses de nuevo. Pero sigamos con las relaciones y la simbología. Hay una leyenda concreta del folclore popular japonés que para nosotros, como fans de One Piece, es muy interesante, y es con respecto al kaza, el sombrero japonés. Es muy interesante porque esta leyenda del folclore, llamada Tengu no Dairi, es una poderosa representación de la maestría que tenían los Tengu del viento. Aunque la leyenda tiene abundantes y numerosas versiones al respecto, y en algunas aparece una máscara y en otras un sombrero, optaremos en este vídeo por la versión del sombrero de paja, del kaza.
Cuenta la leyenda que en una pequeña región del Japón feudal vivía un granjero, Kichimon. Era un hombre de orígenes humildes y pasaba sus días trabajando incansablemente en campos de arroz, cuidando cultivos y asegurándose de que florecieran. Un día, mientras trabajaba bajo un sol de justicia, Kichimon se topó con algo muy singular en el suelo. Camuflado entre la vegetación y entre hiedra enredado, había un sombrero de paja. Era un sombrero muy poco común, con unas viseras muy largas y puntiagudas. Kichimon lo cogió y se lo puso en la cabeza, cuando una repentina y poderosa ráfaga de viento sopló y elevó a Kichimon en el aire, haciéndole sobrevolar los campos y copas de los árboles. Kichimon no podía creerlo. Los vientos le transportaron hasta el castillo del Shogun, el gobernador de aquel entonces en Japón. Bueno, y aquí quería hacer yo un pequeño inciso para recordar algunas cosas que han aparecido ya en la serie de One Piece, que en cierta medida recuerdan un poco a estos poderes y todo el tema del viento. Por ejemplo, está toda la manipulación del tiempo que ya hacía Crocodile en Arabasta y que quería usar para obtener el poder sobre esta ciudad. Y desde las sombras, con su organización criminal, manipulaba el clima y conseguía generar sequía en todo el país. Y luego, por otro lado, está la fuerte aparición de viento, ese viento misterioso, cuando aparece Dragon por primera vez en la serie, cuando no sabemos quién es, ni que es el padre de Luffy ni nada, en el momento en que Smoker está está agarrando a Luffy por su sombrero, justamente, y ahí aparece Dragon y con su viento se lo lleva todo de Lockdown. Al llegar Kichimon al castillo, el Shogun estaba sorprendidísimo de ver a un granjero volar por los aires. Le preguntó cómo había conseguido tal ingente hazaña, y Kichimon le explicó todo sobre el maravilloso sombrero que se había encontrado. El Shogun, muy intrigado, le pidió a Kichimon una demostración de los poderes del sombrero. Así que Kichimon se puso de nuevo el sombrero e inmediatamente comenzó a soplar el viento de nuevo. Esta vez Kichimon utilizó el sombrero para controlar el viento, haciendo que soplara más fuerte o más suavemente, al son de sus deseos. Demostró cómo podía crear una suave brisa que podía refrescar al Shogun un día caluroso de verano, o una fuerte racha de viento que pudiera dispersar y destruir las defensas de sus enemigos en el campo de batalla. El Shogun lo interpretó como una señal divina, designio de los dioses, enviado como signo de su favor. Desde ese día, el Kaza pasó a ser símbolo de poder y protección divinos en Japón. Las hazañas de Kichimon con el sombrero habían dejado vivamente impresionado al Shogun, que le nombró controlador oficial del tiempo de su corte, nombramiento que Kichimon aceptó, y desde aquel momento vivió en el castillo y usó su sombrero para controlar el viento y el tiempo para el Shogun. Con el paso del tiempo, la pericia de Kichimon en el uso del sombrero progresó más y más, y logró cosas increíbles. Podía hacer llover o brillar el sol, invocar tormentas o calmar los mares. Sus campos de arroz fueron los más fértiles y sanos, y su fama se extendió por todo Japón, como el mayor controlador meteorológico de todos los tiempos. Y de esta manera, gracias a los poderes mágicos del sombrero de paja que había encontrado, Kichimon pasó de ser un humilde granjero a una poderosa figura en la corte del Shogun, admirado y respetado por todos los que lo conocieron. Incluso hoy en día, la Tengu no Dairi continúa siendo símbolo de esperanza y perseverancia, férreo testamento del trabajo duro y la dedicación, y siempre que el viento orea por entre los campos de arroz, sus gentes recuerdan a Kichimon y su notable descubrimiento, el sombrero de paja que contenía el poder de los Tengu. Así pues, es una leyenda muy ilustrativa de la cultura y tradición japonesas, y arroja más luz sobre la posible inspiración de Oda Sensei en su propia cultura y tradiciones, para el uso de un elemento tan cotidiano y a la vez con tanto significado y poder simbólico. Aún hoy, el Kaza continúa usándose en festividades y ceremonias tradicionales japonesas, como en ceremonias del té, en las que suele adornarse con símbolos y decoraciones que reflejan su rica historia y simbolismo, bien se utilice como símbolo de protección, de humildad, o bien como de poder divino. El Kaza es un símbolo querido y respetado en la cultura y tradición japonesas. Así pues, como veis, un objeto tan cotidiano y tan ordinario como el sombrero de paja, para esta serie sigue siendo un objeto que entraña un gran valor simbólico y mucho por desvelar. Hemos visto cómo incluso hay un sombrero gigante enterrado bajo Mary Joyce, en tierra sagrada de los Tenryubitos,
seguimos viendo cómo todas estas leyendas, todo este folclore japonés ha inspirado tanto al autor de este manga, Oda, puesto que su cuna es Japón. Y nada, deseando seguir viendo cómo se va a ir desvelando todo este asunto del sombrero, con esta gran simbología que tiene. Y sin más, desde Ítaca me despido. Nos vemos, mortales.